Imagina un maratón olímpico en el que el supuesto ganador, en realidad, se subió a un coche para avanzar gran parte del recorrido, donde el verdadero campeón fue literalmente envenenado por su propio equipo para poder seguir corriendo, donde un corredor cubano se detuvo a hablar con el público, se comió unas manzanas podridas y terminó con una indigestión, y donde un atleta sudafricano fue perseguido por una jauría de perros en pleno trayecto. No es un sketch de comedia ni una película absurda. Esto pasó de verdad. Hoy te voy a contar la historia del Maratón Olímpico de 1904 en San Luis, Estados Unidos, probablemente la carrera más caótica, escandalosa y ridícula en la historia del deporte moderno. Prepárate, porque este relato está lleno de trampas, locuras, improvisaciones y momentos tan inverosímiles que cuesta creer que sucedieron en unos Juegos Olímpicos. Para entender cómo llegamos a este desastre, tenemos que viajar a principios del siglo XX. Los Juegos Olímpicos modernos apenas estaban empezando. La primera edición fue en 1896 en Atenas, luego París en 1900 y ahora tocaba la tercera sede, San Luis, Missouri, en Estados Unidos. ¿Por qué San Luis? Porque la ciudad estaba organizando la Exposición Universal, una feria gigantesca que mostraba los avances científicos, industriales y culturales de la época. Los organizadores de la exposición presionaron para que los Juegos se integraran como parte del evento. Y así fue. El problema es que eso significó que los Juegos Olímpicos de 1904 fueron más una atracción secundaria de feria que un verdadero acontecimiento deportivo. La mayoría de los atletas europeos no asistieron porque el viaje era demasiado caro y largo. Eso hizo que la gran mayoría de competidores fueran estadounidenses, muchos de ellos aficionados sin gran experiencia. La organización era caótica. Había poca claridad en las reglas, los eventos estaban mal programados y algunos se utilizaron para experimentos pseudocientíficos. Y dentro de ese marco, se celebró la prueba más emblemática del atletismo, el maratón. Un maratón que debía simbolizar resistencia, esfuerzo y gloria olímpica, pero terminó convertido en una tragicomedia. El Maratón de San Luis 1904 se corrió en condiciones que hoy parecerían un atentado contra la salud de los atletas. La ruta tenía unos 40 kilómetros. La distancia oficial de 42.125 aún no se había establecido. No eran calles asfaltadas ni avenidas urbanas, sino caminos de tierra llenos de polvo, piedras, colinas y baches. Para hacerlo aún peor, el recorrido estaba abierto al tráfico. Carros tirados por caballos y automóviles circulaban junto a los corredores, levantando nubes de polvo que hacían casi imposible respirar. Y lo más absurdo, apenas había un único punto de hidratación en toda la carrera, un pozo de agua en el kilómetro 19. El organizador, James Sullivan, defendía esta medida como un experimento para estudiar los efectos de la deshidratación extrema en los atletas. Imagina correr bajo un calor sofocante, con más de 30 grados, tragando polvo, sin agua y rodeado de coches. Ese fue el escenario del Maratón de San Luis. Entre los 32 corredores inscritos, había personajes realmente pintorescos. Fred Lord, un albañil aficionado que entrenaba en ratos libres. No tenía gran nivel, pero estaba decidido a intentarlo. Thomas Hicks, un corredor anglo-estadounidense, serio y disciplinado, considerado uno de los favoritos. Félix Carvajal, un cartero cubano bajito, simpático y sin dinero, que llegó a San Luis casi de milagro. Len Tau y Jan Masciani, corredores sudafricanos de origen de Suana, que competían descalzos en caminos pedregosos. Y otros tantos amateurs, muchos de los cuales nunca habían corrido una distancia tan larga. Lo que estaba por suceder sería inolvidable. El 30 de agosto de 1904, a las 3 de la tarde, los corredores se alinearon en la salida. El sol caía a plomo. El calor era insoportable. Cuando se dio el disparo inicial, los corredores comenzaron a correr levantando una nube de polvo tras otra. Algunos se vieron obligados a toser desde los primeros minutos. Otros ya mostraban signos de fatiga. Pero lo peor estaba por venir. Uno de los personajes más entrañables de esta historia fue Félix Andarín Carvajal, un cartero de La Habana. Para pagar su viaje a San Luis, había recorrido puertos pidiendo ayuda y organizando pequeñas exhibiciones. Llegó sin un peso. No tenía ropa deportiva. Se presentó a correr con unos pantalones largos y zapatos de calle. Un espectador se apiadó y le cortó los pantalones con tijeras para improvisar unos shorts. Félix no solo corría, también se entretenía.
Se detenía a conversar con los espectadores, hacía bromas, saludaba. En un momento, vio un huerto al costado del camino y tomó unas manzanas verdes. Estaban podridas. A los pocos kilómetros, Félix se doblaba del dolor de estómago, con vómitos y calambres. Tuvo que recostarse bajo un árbol a descansar. Aún así, con toda su indigestión, se levantó, siguió corriendo y terminó la carrera. Su simpatía lo convirtió en uno de los favoritos del público, aunque su rendimiento se vio arruinado por las dichosas manzanas. Otro episodio surrealista fue el de Len Tau, el corredor sudafricano que competía descalzo. Iba en buena posición cuando, de repente, una jauría de perros callejeros salió tras él. Tuvo que salirse del recorrido, correr campo a través y huir para no ser mordido. Perdió varios kilómetros en la persecución. Al final terminó 9º, pero su anécdota pasó a la historia. El primer atleta olímpico eliminado por perros. Y ahora viene la trampa más descarada de la carrera. Fred Lorz, agotado tras 15 kilómetros, decidió abandonar. En lugar de retirarse oficialmente, hizo autostop y se subió a un coche. Viajó cómodo durante casi 18 kilómetros. Cuando el auto se acercó al estadio, Lorz bajó, trotó los últimos metros y cruzó la meta como si fuera el ganador. El público estalló en aplausos. La hija del presidente Roosevelt estaba lista para colgarle la medalla. Pero algunos testigos habían visto cómo Lorz descendía del automóvil. Cuando fue confrontado, confesó. Dijo que todo era una broma y que solo lo había hecho para reírse. Lo descalificaron inmediatamente y lo suspendieron del atletismo por 1 año. El verdadero ganador, aunque de manera casi inhumana, fue Thomas Hicks. Hicks comenzó fuerte, pero pronto estaba al borde del colapso. Su equipo decidió darle ayuda con un cóctel letal, estricnina mezclada con brandy. La estricnina era un veneno para ratas, pero en dosis muy bajas podía actuar como estimulante. En aquella época aún no existían reglas antidopaje. Hicks recibió varias dosis. También le dieron claras de huevo y agua para enjuagarse la boca, pero no para beber. Comenzó a alucinar. Su piel se tornaba gris, su cuerpo se doblaba, apenas podía caminar. Sus asistentes lo sostenían para que no cayera. Cuando entró al estadio, parecía un muerto viviente. Lo llevaban prácticamente en brazos, mientras él movía las piernas de manera mecánica. Aún así, cruzó la meta en primer lugar oficial. Se desplomó y casi muere. Los médicos tardaron horas en estabilizarlo. Un poco más de estricnina, y el campeón olímpico habría sido un cadáver. El podio quedó así. Thomas Hicks, medio muerto por el veneno. Albert Corey, estadounidense de origen francés. Arthur Newton, otro estadounidense. Félix Carvajal terminó 4º, a pesar de su indigestión. Len Tau, 9º, después de su encuentro con los perros. Y Fred Lorz, claro, descalificado por usar un coche. El Maratón de San Luis 1904 fue tan caótico que dejó una huella importante en la historia del deporte. A partir de entonces, el Comité Olímpico comenzó a tomar más en serio la organización de las pruebas, el control de hidratación y las condiciones de seguridad. También abrió el debate sobre el uso de sustancias estimulantes y la necesidad de reglas más estrictas. Este evento, recordado como un desastre, fue en realidad un punto de partida hacia la profesionalización de los Juegos. El Maratón de 1904 no fue una carrera cualquiera. Fue un espectáculo de errores, improvisaciones y situaciones que parecen sacadas de una caricatura. Un corredor que usó un coche. Un ganador envenenado por su propio equipo. Un cubano encantador que se arruinó por unas manzanas podridas. Un sudafricano descalzo que fue perseguido por perros. Hoy, más de un siglo después, seguimos recordándolo no por su gloria deportiva, sino por lo absurdo y humano de cada escena. El deporte, como la vida, a veces es un reflejo de caos y comedia. Y el Maratón de San Luis 1904 es la prueba perfecta de que hasta los Juegos Olímpicos pueden convertirse en el espectáculo más surrealista del mundo. Y ahora dime tú, ¿qué otro momento deportivo te parece igual de increíble y absurdo? Déjamelo en los comentarios. Dale like si disfrutaste esta historia y suscríbete para más curiosidades del deporte que casi nadie te cuenta. Nos vemos en el próximo video.